Muy bien, buenos días. ¿Cómo han pasado la semana? Rápido, ¿no? Muy rápido nos pasó volando. Eso significa que ha sido buenísimo nuestro tiempo, ha sido una gran bendición. Tenemos ahí la presentación. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 49. Génesis 49, esta semana David Kunze nos ha compartido sobre la vida de José. Y yo quiero terminar esta semana, esta última mensaje, este último devocional también con la vida de José. Y quiero añadir un versículo que fue proferido por el padre de José. Y el padre de José, que fue Jacob, Dios le ha cambiado el nombre, pregunta para el concurso bíblico, ¿vale? ¿Cómo era el nombre de la persona? ¿No? Que se llamaba Israel. ¿Cómo? Jacob, el padre de José. Dios le cambió el nombre a Israel. Y fíjate qué interesante, me parece que está cambiado aquí, ¿no? Tiene que venir el otro lado. Ahí está, tiene que sacar. Muy bien. Y entonces Jacob, después que ya estaba en Egipto, ya estaba muy mayor, ya estaba enfermo y sus días ya estaban por acabar. Fue muy interesante que Jacob llamó a sus hijos y les entregó un mensaje, lo que serían sus hijos en el porvenir, cuáles serían sus bendiciones a sus vidas. Y me sacaron un montón ya. Para atrás. Muy bien, ahí van a ir. Y entonces, lo que pasó es que en el capítulo 49, Jacob va a dar una profecía de lo que serán cada uno de los 12 hijos que representan las 12 tribus de Israel. Y eso es muy interesante lo que aparece ahí. Queridos, en esta semana hemos aprendido muchas cosas, ¿sí? Y queremos terminar la semana con una, ahora sí, listo, Nair. Perfecto, ahí está. Queremos terminar esta semana con algo muy interesante, pensar cómo tener el éxito en la vida. Esta es la pregunta del millón, ¿sí o no? Queremos preguntar, o sea, ¿cómo tener éxito? Después de lo que hemos aprendido, después de un año entero de estudios, de trabajo, universidad, intentando hacer muchas cosas, yo te quiero hacer una pregunta a ti, que estudias mucho también. ¿Vas a tener éxito por estudiar? Hay personas que se gastan su vida estudiando, preparándose para tener una oportunidad de agarrarla. Algunos lo logran, la mayoría no, porque el estudio no es seguridad de éxito, tampoco el no estudiar, ¿vale? Tampoco el no estudiar. Pero la pregunta es, ¿cómo, Michael, puedo tener éxito en mi vida? Y estoy hablando en todos los aspectos de la vida. ¿Cómo puedo tener éxito? Ahí dice esta palabra, dice, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. ¿Cuál es la referencia bíblica? ¿Dónde está escrito eso? Bueno, es muy bonito, pero no es un versículo bíblico, es un proverbio africano. Si quieres ir lejos, ve acompañado, ve acompañado. La importancia de estar acompañado en la vida. Pero te quiero decir, y esta es la pregunta que te quiero hacer, y quiero dejarte para ti. Cuando salires de aquí hoy, la pregunta no es si voy a tener pruebas. Tú vas a tener pruebas. Tú vas a tener desafíos. Vas a enfrentar el enemigo. Y la pregunta es, ¿cómo lo vas a enfrentarlo? Porque muchas veces acabamos nuestro campamento y miramos a los jóvenes y a veces pasa un año y los jóvenes nos dicen, bueno, se ha pasado una semana después del campamento y mi vida hunde. La pregunta no es
si voy a tener pruebas, es cómo va a enfrentar estas pruebas. Y eso quiero compartir contigo en Génesis capítulo 49, versículo 22. Lee conmigo, Génesis 49, versículo 22. Dice, rama frutífera es José, rama frutífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Fíjate qué interesante este versículo. Fíjate qué lindo eso, ¿eh? Dice que José fue una rama frutífera. Todo lo que ha hecho José prosperó. José enfrentó tentaciones, pruebas, luchó y Dios le ha dado éxito. ¿Cuál fue el secreto de José? Porque José no solamente venció en su hogar, no solamente venció en la vida, él también venció en su vida espiritual. Venció, perdonó, luchó contra las tentaciones, tuvo éxito profesional, se tornó el gobernador del Egipto. ¿Cómo puedo tener éxito en la vida? Y este versículo es muy interesante porque él nos da un ejemplo y una clave muy grande de cómo podemos tener éxito. La primera respuesta es que si quieres tener éxito, ves acompañado por Dios. Fíjate la primera frase del versículo, dice que José fue una rama frutífera. Él fue una rama frutífera. Todo lo que ha hecho José prosperó. Él prosperó cuando estaba en la casa de Potifar, él prosperó en su hogar, él prosperó cuando estaba en la cadena, en el cárcel. Él prosperó en todos los lugares. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede que él tenga sido una rama frutífera hasta mismo cuando las cosas iban mal? Y la respuesta es que él estaba acompañado por Dios. Creo que fue ayer que David compartió en el capítulo 39. Vas conmigo ahí en Génesis 39, recuerda lo que hemos estudiado. Génesis 39, versículo 2 dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Fíjate el versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe del cárcel. Fíjate el versículo 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las cosas que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, ¿qué hacía Jehová? Prosperaba. Porque José estaba acompañado de Dios. El capítulo 41, versículo 38, el faraón proferió unas palabras fantásticas. Él le dice, ¿quién ha de encontrarnos que tenga el espíritu del Dios vivo? José estaba con el Señor. José estaba allí. Yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Cómo vas a salir de este campamento? ¿Vas a salir acompañado del Señor o vas a salir sin Él? Dice Michael, pero yo ya he tomado una decisión por Cristo, estoy bien en mi vida. Te quiero preguntar si tú vas a salir con un compromiso con el Señor de caminar a su lado. José tuvo éxito. Él fue una rama frutífera porque él estaba acompañado del Señor. Fíjate, vamos a seguir el versículo. El versículo también dice que no solamente fue una rama frutífera, dice un poco más. Fíjate la segunda frase, dice una rama frutífera junto a una fuente. ¿Sabe qué interesante? Un árbol cuando está ahí plantado junto al río, él no se alimenta por las cosas que están arriba, no por el cuidado, él se alimenta por abajo, ¿no? Él consume, mismo que las pruebas estén pasando aquí por arriba, el árbol que está plantado junto a una fuente, sus raíces se alimentan todo el tiempo. Y si está pasando una tormenta, no pasa nada, porque sé dónde estoy, sé dónde alimento mi vida. La alimentación, los nutrientes son muy necesarios para que pueda tener fuerza, para que un árbol pueda ser fuerte. ¿Sabe qué hicieron? Hace muchos años hicieron un experimento, la NASA ha hecho un experimento porque estaban probando cómo cuando llegaran
a uno de estos planetas que quieren ir a la Luna, a Marte y todo eso, hicieron un experimento. Ellos quisieron sembrar un árbol para ver cómo sería en un ambiente controlado donde iban a construir ahí la casa espacial. Y entonces sembraron este árbol y este árbol comenzó a crecer, a crecer, a crecer. Y cuando llegó un cierto tiempo, en un ambiente controlado, sin pruebas, sin luchas, sin tormentas, sin viento, ¿sabe qué pasó? El árbol simplemente se cayó. Entonces los científicos, los experimentados de NASA, los grandes ingenieros comenzaron a investigar y encontraron la respuesta por qué el árbol se cayó. Se cayó porque no había viento, no había quien probara el árbol y el árbol se cayó. No tenía sentido. Fíjate qué interesante pensar sobre eso. José fue una rama frutífera porque estaba plantado junto a una fuente. ¿Sabe que Salmo capítulo 1, versículo 3, tiene un versículo muy interesante? Salmo 1, versículo 3, este Salmo 1 es el salmo que es la introducción de todos los 150 salmos. Fíjate lo que dice capítulo 1, versículo 3. ¿Cómo será el justo? ¿Cómo será bendecido aquel que está plantado junto a una fuente? Fíjate lo que dice: será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, así como José, junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sabe que fue exactamente el ejemplo de la vida de José? Yo te quiero preguntar, ¿cómo uno se puede alimentarse del Señor cuando salir del campamento? Y yo te quiero dar algunos ejemplos. Primero, va a la iglesia, esté en la iglesia. Si tiene un ministerio de jóvenes, va al ministerio de jóvenes. Y cuando hay un programa, no falte. No, pero yo tengo que estudiar, que tengo un examen. Bueno, ya sabes que vas a tener un examen desde el primer día de clase. Así que muchas veces estudiar un día antes no te va a hacer mucha diferencia, te lo garantizo. Así que prioriza, ponte prioridades en tu vida, va a la iglesia, va al ministerio de jóvenes, lee tu Biblia. ¿Tú tienes una Biblia? Todos aquí tenéis Biblia. Si no tenéis palabra de vida, te regala uno. Puede pasar, dice que Michael lo dijo, y es verdad. Pasas a la librería y dice, no tengo una Biblia, y te vamos a regalar una Biblia. Pero podés tener una Biblia en el móvil, podés tenerla en cualquier lugar. Aliméntese del Señor, ore cada día, ore cada día. Muchas veces pedimos a los jóvenes, mira, vamos a hacer una oración, ¿puedes orar tú? Y comienza a temblar. Y me pregunto, ¿será que este joven ora en su vida privada? Ora, aliméntese de la palabra. Te quiero decir algo más. Se puede alimentar del Señor teniendo amigos cristianos, amigos creyentes como tú. ¿Tienes un amigo creyente como tú que te puede compartir la palabra? Que podéis compartir uno al otro la hora silenciosa. Es muy importante, aliméntese de la palabra del Señor. Pero por último, quiero acabar. Por último, dice que José fue un árbol plantado junto a una fuente. Pero dice más, para terminar, cuyos vástagos se extienden, ¿qué dice? Sobre el muro. ¿Sabe qué significa eso? Significa aquele tipo de rama o árboles que va plantando y va creciendo, 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 y resulta que comienza a crecer y va, además, salta el muro al vecino. Va tomando la mureta, la pared, y va consumiendo, y va mucho más de lo que era su espacio. Fue un vástago que se extendió mucho de lo que debería, porque estaba bendecido por el Señor, porque estaba acompañado del Señor, porque estaba alimentado del Señor. Las ramas de José se extendieron sobre los muros de su vida. Y te quiero decir algo, ¿sabe por qué hizo? Por algunas cosas muy importantes. La primera de ellas es porque al perdonar, José ha traído no solo liberación de su propia vida, pero al perdonar ha bendecido toda su familia. Y por causa de José, el mundo de su tiempo ha sido salvado.
Dice la escritura que todo el mundo venía a José para buscar alimento por la sabiduría que Dios le tenía dado. Fíjate qué interesante, todo el mundo. Y por eso algunos teólogos dicen que José es como un tipo de Jesús, de Mesías, porque a través de José Él ha salvado todo el mundo de su tiempo. A través de José también, ¿sabe qué ha pasado? A la familia de Israel, de Jacob, tuvo descendencia. Y dentro de esta descendencia estaba uno de los hermanos de José que se llama Judá. Y sabe, hay una canción que dice que de la raíz, ¿no?, de David, el león de Judá sería el Mesías. Y hoy Cristo ha venido por causa también de José, porque fue fiel y ha salvado toda su familia. Sabe que hay algo más también que quería compartir contigo. Dice la escritura en el capítulo 50, algo que me llama mucho la atención. Capítulo 50, versículo 20, dice: vosotros pensaste el mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener vida a mucho pueblo. Pero sigue el versículo y va hasta el versículo 24 y dice: y José dijo a sus hermanos, fíjate eso que es muy interesante lo que va a pasar con José. Dice: José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Recuerden que la familia de Israel había ido toda para el Egipto. Y vosotros os acordáis de la historia, después de 400 años, el pueblo creció y dice que ellos volvieron y Dios les libertó con las plagas y los sacó del Egipto y volvieron a la tierra prometida. Pero ¿sabe qué pasó? Dice que José pidió, antes de morir, José, por favor, hermanos, cuando vosotros volvieren a nuestra tierra, la tierra que Dios nos ha dado, que Jehová nos ha dado, lleven también los restos de mi vida, no el cepillo donde estaba José. Y fíjate en Éxodo capítulo 13, versículo 19, dice claramente que Moisés, al dejar el Egipto, se recordó de José y lo sacó los restos de José y llevó de vuelta a la tierra prometida. ¡Qué fantástico! Más de 400 años después, y los egipcios habían se olvidado de lo que había pasado de José, pero no el pueblo de Dios. El pueblo de Dios continuó a recordar de José. Dice en Hebreos, también capítulo 11, versículo 22, que José tuvo fe que su pueblo le había de recordar. Pero queridos, hay algo más que quiero compartir con vosotros. Sabe que hasta el día de hoy, José sigue siendo una bendición para nuestro mundo. ¿Sabe por qué? Porque José profirió perdón a la humanidad. Él perdonó a sus hermanos, él perdonó lo que hicieron mal, él le perdonó a las personas y por causa de eso fue una bendición. ¿Sabe que hoy en día muchos dicen que Jesús ha venido para condenar el mundo? ¿Sí? El Jesús ha venido no para condenar el mundo, sino para salvar a aquel que se ha arrepentido. Dice Lucas capítulo 5, versículo 32. Quiero leer el versículo y vamos a terminar con eso. Lucas, a ver si encuentro aquí. Lucas capítulo 5, versículo 32. Lucas 5, 32. Aquí lo tengo. Dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sabe qué? José, al proferir perdón, él estaba anunciando el perdón de Cristo a la vida. Y querido, te quiero decir algo muy importante. Cuando vas a salir ahora de este campamento, yo te quiero retar no solamente que sobreviva espiritualmente. Se voy a pensar, ¿será que voy a caer? ¿Será que voy a pecar otra vez y me voy a alejar del Señor? Yo te quiero animar a que no pienses en eso. Yo te quiero animar que tú salgas de aquí, pero con la cabeza diciendo: yo voy a anunciar este perdón al mundo. Salga de aquí no pensando en sobrevivir espiritualmente, sino que sea uno de aquellos que van a cambiar tu familia, tu sociedad, tu iglesia, tu comunidad, tu trabajo, tu clase.
Yo voy a ser uno de estos que anuncia el perdón que Dios tiene para nuestras vidas. Así que, ¿cómo nosotros podemos hacer eso? Pero Michael, yo no sé predicar el evangelio, tengo mucha vergüenza, tengo mucho miedo. Bueno, yo te quiero dar una idea. Aquí tenemos un banner de esta aplicación, Vida en 6 palabras. Quizás si tú no sabes predicar el evangelio, tienes dificultad, yo no sé qué hacer, yo no sé qué personas están haciendo eso. Yo te quiero animar, baja esta aplicación que tenemos trabajado como ministerio de manera global en Palabra de Vida. Utiliza esta aplicación, tú tienes todo un recurso para poder predicar a tus amigos. Así que baja la aplicación en tu móvil, memoriza este acróstico que tenemos ahí, que es muy fácil. Y dices, Michael, pero mi móvil tiene un problema. Bueno, yo tengo una tarjeta también para ti y solo tengo algunas, y si tú quieres, tú puedes pedirme a mí al final y te voy a dar una tarjeta donde tiene todo el acróstico y tú puedes salir del campamento diciendo, yo voy a memorizar este acróstico para cuando tenga la oportunidad de compartir con un amigo, sea muy fluido, muy fácil, muy natural predicar el evangelio de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque José con su vida, al perdonar y anunciar esta salvación, sus muros, su bendición, sus vástagos se extendieron mucho más de lo que es su vida y siguen hablando a las personas en el mundo de hoy. José fue una rama frutífera junto a una fuente que se alimentaba del Señor, pero sus vástagos, sus brazos de bendición y todo lo que he hecho tuvo éxito en su generación, en las generaciones después de él, y va a tener un efecto en nuestra generación. Amén. Va acompañado del Señor. No salga de aquí sin Él. Aliméntese del Señor, pero también anuncia a Cristo en tu vida. ¿Sabe qué significa el nombre José? Eso me pone de pelos de punta, de verdad. El nombre José significa Jehová añadió. Jehová añadió. Jehová añadió a la familia. José añadió a su generación. José no fue una persona que simplemente pasó. Él dejó una marca del perdón y una marca de Cristo. Y yo te quiero terminar con esta pregunta. ¿Qué vas tú a añadir a la vida de los que están a tu vuelta? ¿Qué vas tú a añadir a tu generación, a tu iglesia, a tu familia, a tu comunidad? ¿Qué vas a añadir tú cuando vuelves del campamento? El mejor que puedes añadir en este mundo no es una carrera, tampoco son tus dones, tus capacidades, tu belleza. El mayor éxito que puedes tener y lo que mejor puedes añadir a la vida de las personas de que están a tu vuelta, tu sociedad, tu familia, tu comunidad, tu iglesia, es Cristo. Es Cristo. Añade a Cristo a tu mundo. Baja tu cabeza, vamos a orar y vamos a terminar. Ahí, baja tu cabeza donde tú estás. Ora al Señor. No te preocupes, no voy a hacer ningún llamado, pero te voy a hacer un desafío a tu corazón, solamente a tu corazón, y es de manera personal. No te voy a pedir para ponerte en pie, ni levantarte la mano, nada de eso. Pero quiero animar a que en este momento tú ores al Señor y pidas al Señor, Señor, permita que cuando vuelva para mi casa, yo pueda ser uno que añade a Cristo, añade tu palabra, añade tu perdón, añade tu bendición. Y que cuando vengan las pruebas sobre mi vida, Señor, esté a mi lado. Señor, que yo pueda alimentarme de tu palabra cada día. Y no importa las pruebas que voy a seguir enfrentando o voy a enfrentar, que yo pueda ser un guerrero de la fe. Que pueda ser uno que anuncia a Cristo, que anuncia arrepentimiento y perdón, que anuncia salvación a la vida de los que están a mi vuelta. Que pueda marcar la diferencia en mi generación. Pero como la vida de José, que sus vástagos puedan se extender mucho más que esta generación por medio
del mensaje del Evangelio. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de la vida de José. Señor, que nosotros podamos añadir a la vida de los demás. Señor, que yo pueda añadir a la vida de mi familia, de mi ministerio, de mi ciudad, de mi iglesia, y que todo lo que hagamos pueda extenderse mucho más de nuestra generación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.